Estimados compañeros de mesa, organizaciones que han tenido la muy buena idea de poder encontrarnos aquí todos juntos en esta campaña Hagamos de la salud mental una prioridad. Autoridades nacionales, departamentales, amigos y amigas todas, es realmente un momento muy importante donde este lanzamiento nos conlleva a trasladar sin lugar a dudas lo que en varias oportunidades aquí, en la Casa de la Democracia, donde vive y se sienten los distintos temas de la realidad nacional en lo cotidiano, la importancia que le asignamos a nosotros recibirlos hoy aquí, que sea aquí donde esta campaña se inicia. Y digo esto porque legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos con representación parlamentaria han insistido en muchísimas oportunidades en la necesidad de priorizar este tema. Porque viene así el requerimiento desde la sociedad civil, por eso también celebramos que aquí esté la sociedad civil organizada, que en muchísimas oportunidades trasladan la imperiosa necesidad de que esto esté en la agenda pública. Es sin lugar a dudas un tema donde todos debemos estar involucrados, actores políticos y actores sociales. En ese sentido se enmarca este tema sin lugar a dudas en lo que es la salud, en la preservación de nuestra salud. Es un tema donde todos, sin lugar a dudas, debemos estar informados, debemos contribuir a lo que significa el fortalecimiento de líneas de acción de conocimiento, efectivamente, y fundamentalmente estar en lo que tiene que ver con las políticas públicas, apoyando instancias que sabemos son indispensables recorrer. En ese sentido, no debe haber mejor lugar para iniciar un lanzamiento de estas características, pero que conlleve a un seguimiento de lo que cada uno de nosotros en nuestros respectivos lugares realiza, que el Parlamento Nacional. Por eso celebramos y recordamos cuando desde la institución de Derechos Humanos se nos solicitó este lugar para poder llevar adelante este lanzamiento, no solo entendimos que era importante, sino que sentíamos que era nuestro deber acompañar este lanzamiento con nuestra presencia y fundamentalmente con nuestro compromiso, porque de eso se trata. No solamente de estar juntos en una instancia donde este tema nos convoque, sino hacer público nuestro compromiso. Tengan ustedes el compromiso del Parlamento Nacional con este tema. Muchas gracias. En esta tarde especial, en la sede de nuestro Parlamento, en este Salón de los Pasos Perdidos, donde nos tenemos que encontrar más que perder. La salud mental es una prioridad para el Ministerio de Salud Pública. Y durante este periodo hemos promovido la construcción de un abordaje intersectorial de la salud mental. En el último año se ha constituido la Comisión Intersectorial, trabajando en diversas líneas estratégicas, en la implementación de dispositivos institucionales de atención, en la promoción del empleo y en los sistemas de información integrados específicos. Y a su vez, en un cambio de paradigma, que es hablar del tema de salud mental, que es enfrentar. No es solamente hacer cosas, sino también hablar de un problema que estaba invisibilizado de alguna manera. Y en este sentido se ha trabajado con organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, en un diagnóstico de situación de atención en salud mental y en análisis de sistemas de información. Hemos trabajado con consultorías de la OPS también en los requerimientos de los diferentes
dispositivos alternativos. Me parece una palabra complicada, pero en definitiva son las casas de medio camino, las unidades de corta estadía y los centros de rehabilitación psicosocial para cumplir y para hacer realidad la ley de salud mental. Sin lugar a dudas, la pandemia ha sido un punto de inflexión en la historia de la humanidad en el último siglo y ha generado multiplicidad de efectos colaterales, pero uno de ellos, y en todo el mundo, es el incremento de los suicidios. Una tasa de suicidios que Uruguay desde hace 20 años sigue en ascenso y se imponía hablar de este asunto y se imponía hacer cosas en pro de evitar esta situación, que a veces es imprevisible, pero en otras sí se puede hacer. Y en ese sentido se convocó a un grupo técnico de expertos de la Universidad de la República que convoca a prácticamente todas las facultades de medicina, de psicología, de enfermería, de información y comunicación, de humanidades, de ciencias de la educación, también participando en la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Todo esto amalgamado con las organizaciones de la sociedad civil, con una trayectoria en la materia, y a su vez, a través de la Dirección General de Coordinación del Ministerio, un activo despliegue de grupos departamentales de prevención del suicidio. Y aquí quiero destacar la iniciativa que tuvo el subsecretario José Luis Agián, que hoy nos está representando en Alemania, en enfermedades no transmisibles, en el tema de que normalmente las estadísticas siempre se conocían al año cerrado, como un balance. Entonces comenzamos a tratar de focalizar más eso y a pedir un informe a cierre de mes y por departamento, cuestión de focalizar mejor la acción en aquellos lugares donde se requería un mayor trabajo y mayor desempeño. Segundo punto importante, la capacitación de los recursos humanos. Estuvo preparando el doctor Hugo Cohen, un reconocido psiquiatra y salubrista argentino, que en la provincia de Río Negro fue una figura fundamental en la desinstitucionalización, me cuesta esa palabra, de los pacientes y en la lucha contra los intentos de autoeliminación. Entonces, lo que se trató es de formar a los médicos de atención familiar y comunitaria, primer nivel de atención, en el manejo de ansiedad, de la depresión y psicosis. Todos estos elementos que son coadyuvantes para los intentos de autoeliminación. Y, en tercer lugar, tener en tiempo real un registro de los intentos de autoeliminación para actuar sobre estas personas, y esto es un trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública y con gobierno electrónico a los efectos de que en la historia clínica electrónica quede constancia de este evento y se pueda hacer una trazabilidad y un seguimiento a estos pacientes para evitar que logren un objetivo que en un principio fue frustrado. Yo lo que quiero reflexionar en definitiva es que estamos trabajando fuerte en este tema, tanto desde la Dirección General de la Salud, de la Dirección General de Coordinación, del Programa de Salud Mental, desde las direcciones departamentales, pero me lleva a una reflexión que el trabajo y las consultorías y lo que sigamos haciendo nunca va a sustituir la importancia del diálogo, de hablar cuando tenemos problemas con la familia, con los amigos, con los vecinos, de exteriorizar. Y cuando me refiero a esto no quiero hablar de temas de género, pero la mayor proporción de suicidios se da en los hombres, precisamente. En una relación realmente muy importante, la relación de hombres, sobre todo hombres mayores. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de la soledad y de que tenemos que acompañar a las personas que tienen una determinada edad en una forma solidaria, en una forma de construir sociedad. Y en la otra punta tenemos a los jóvenes, que también es una problemática que yo digo que tiene raíces
neurológicas también, porque está vinculado a la sociedad de la conectividad, una hiperconectividad a través de las redes sociales, que el WhatsApp, que Facebook, que Twitter, que Instagram, que TikTok, en fin, todos sabemos que son redes que cuando tienen cosas positivas para transmitir, son buenos efectores y son, o pueden serlo, herramientas de comunicación, de hacer el bien, pero también son herramientas destructoras cuando son usadas en exceso, en el sentido de una agresividad y volcar la agresividad en esas redes, en algunos casos, bajo los mantos de total, vamos a decir, anonimato, entonces eso a veces a las personas las estigmatiza. Y esto está vinculado, y por eso digo neurológico, a los sistemas de recompensa que tienen que ver con los sistemas dopaminérgicos. Cada vez que hay un like y muchos likes, el sistema nervioso produce dopamina, que es un gran excitante, entonces dopamina, serotonina, entonces está el ánimo en alza. ¿Y qué pasa cuando se reciben las críticas? ¿Qué pasa cuando no hay likes? Entonces los jóvenes se deprimen, y los no tan jóvenes. Esa red virtual de amigos que ni tan virtual ni tan amigos. Hagamos un buen uso de las redes, reflexionemos sobre este punto, reflexionemos que tiene un sustrato en los profesores y ayudemos o colaboremos para hacer el bien a través de estas herramientas y no que se constituyan en una fuente más de ansiedad y de depresión y, por tanto, de intentos de autoeliminación o suicidios. No estoy culpando con esto a las redes porque, como he dicho, son herramientas. Después, el que las usa es el que se tiene que hacer responsable. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. La verdad que es una gran satisfacción para la Institución Nacional de Derechos Humanos estar acompañada en este momento por la Presidenta de la Asamblea General, por los señores ministros, por legisladores, por jerarcas de organismos, por instituciones de la sociedad civil y por el público en general. Gracias a todos por su presencia. Es una satisfacción, decía, para la Institución Nacional de Derechos Humanos y en especial para los integrantes de la recientemente creada Área de Salud Mental. Es importantísimo, nos parece importantísimo este evento porque consideramos que compromete al Estado, y no solamente al Estado, sino a todos los miembros de la sociedad, en ponerse de frente a la cuestión de la salud mental. Esta campaña que creemos, aspiramos a que sea el inicio de un gran cambio para todos nosotros en la postura ante la cuestión de la salud mental. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos, la salud en general es una cuestión prioritaria desde su ley fundacional, la Ley 18.446 del año 2008, que le asigna un amplio mandato sobre todos los derechos reconocidos. Más recientemente, en el 2017, la Ley 19.529, denominada precisamente Ley de Salud Mental, le encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos especialmente defender y promover los derechos de las personas reconocidas en dicha ley. Es un tema complejo, multicausal y modificable que nos puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En este marco, la Institución Nacional de Derechos Humanos atiende consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento de personas o de instituciones, incluido el Poder Judicial. Realiza visitas y monitoreo en centros y dispositivos de salud mental, tanto públicos como privados. Coordina con la Comisión Nacional de Contralor de la Atención de Salud Mental, participa en la Comisión Asesora en Salud Mental de la Intersectorial de Salud Mental, entre otras. La Institución Nacional viene realizando un intenso trabajo
colaborando y promoviendo el funcionamiento y fortalecimiento del espacio de trabajo de la Comisión Intersectorial y Asesora de la Salud Mental, para dar cabal cumplimiento a los mandatos de la ley, para la implementación del Plan Nacional de Salud Mental y para la creación de políticas públicas hacia el cambio de paradigma del modelo de atención. Esta campaña es una acción coordinada en el marco del trabajo de la Intersectorial de Salud Mental. Resulta de un acuerdo de articulación y colaboración con el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, con el apoyo de toda la Comisión Intersectorial y Asesora. La campaña busca informar sobre los dispositivos alternativos, los espacios de salud comunitarios, los espacios de inclusión social y, sobre todo, mostrar que el derecho al trabajo, a la vivienda, al ocio, a la cultura, a vivir en comunidad, entre otros, son fundamentales para la salud mental y la vida digna de las personas. Esperamos, pues, la adhesión de la sociedad uruguaya en general para que estos cambios se hagan realidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar en este lanzamiento de un tema tan importante que, como se ha reafirmado y detallado, tiene que ser una prioridad. Es prioridad también en el momento que se ratifica cada día, en que cada jornada tenemos presente la importancia y la dimensión de lo que estamos hablando. Yo quiero empezar con un reconocimiento a Beatriz por su sensibilidad con el tema y a través de ella a todos los representantes de esta casa, al Ministerio de Salud Pública por todo el trabajo que viene desarrollando y recién detallaba el Ministro de Salud Pública, el saludo a Marcos también y el reconocimiento a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a Rina, porque como representación de las organizaciones de la sociedad civil son un empuje permanente en lo que tiene que ser avances en la materia. Más allá de los reconocimientos institucionales, en estos casos nunca hay que perder de vista el reconocimiento personal, no una persona, sino el colectivo de personas que son los familiares y los que se fueron sumando a esta causa a través de los años. Nosotros eventualmente tomamos lugares de responsabilidad y que si estamos acá sentados es porque tenemos la responsabilidad de llevar adelante acciones. Pero a todas aquellas personas que desde el anonimato se comprometen de lo afectivo, de lo emocional y con una cantidad de ideas, de propuestas y de voluntad, creo que en esas personas hay que resumir lo que es un enorme esfuerzo en poder hacer lo que está en las pantallas y poner la salud mental como prioridad. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando nada más ni nada menos que de libertad. Muchas veces podemos asociar a la libertad en el contacto con el otro, o en cómo circulamos, o en una cantidad de características que tiene la cotidianidad, el contacto con el mundo exterior. Pero todo empieza por la procesión interior, todo empieza por el sentir personal. Y ese sentir personal es la primera expresión de libertad. Cómo nos paramos frente al otro, cómo nos paramos frente a las realidades, cómo enfrentamos una jornada, todo el día empieza por el sentir, por cómo nos sentimos, por lo que nos pasa. Entonces, cuando estamos estableciendo esta prioridad, estamos poniendo dentro de lo que es la línea y el proceso, estamos en el primer o el punto de partida de cómo se desarrolla después la libertad. Porque aparte, ese sentir personal, interior, a donde se transmite en primer lugar, donde es el entorno. Recién le hacía unas preguntas a Rina que descriptivamente me explicaba cómo lo viven los entornos. Entonces, esa libertad que empieza por el estado interior, que se traslada a los más cercanos, después es que toma otra ronda de convivencias con otros actores, con las realidades, con los contextos, con las jornadas, pero que parte de la base de cómo nos sentimos. Y por eso es algo que debe implementar acciones proactivas para atender situaciones, pero que nunca hay que bajar la guardia para que no se ingresen esas situaciones. Porque ninguno de los que estamos acá podemos considerarnos, primero, que no hayamos tenido problemas relacionados a la materia, y mucho menos
que no los podamos llegar a tener. Entonces, en realidad, en este tema somos, en términos clínicos, ahí sin querer meterme, todos somos pacientes. Todos somos potenciales pacientes. Me corrige con razón el ministro de Salud Pública. Ahora, yo recién le decía que los que estamos acá tenemos que rendir cuentas con acciones. ¿Qué estamos haciendo concretamente para aportar en el tema? Porque no alcanza con el diagnóstico, no alcanza con la reflexión, no alcanza con la receptividad en las ideas, que son necesarias todas, pero que tenemos que dar pasos. Y en ese sentido, y permítanme, sin ánimo de ser vanidoso, pero con mucho orgullo del equipo, tengo mucho orgullo del equipo del Ministerio de Desarrollo Social y cómo se relaciona con las otras instituciones. Está la directora de Protección Social, está el especialista en salud mental y adicciones, Alfonso Arocena, y todo el equipo que acompaña, que son ellos los que todos los días están intentando empujar y mejorar este tema. Y el tema se mejora con acciones interpersonales, pero también proactivas de las instituciones. Nosotros, para mencionar algunas de ellas, hemos trabajado en acciones específicas y en otras que tienen características generales. Acciones específicas, trabajamos mucho en, por ejemplo, la concreción de centros de atención, con ACE, 2 centros diurnos en materia, por ejemplo, de adicciones, una casa a medio camino. Trabajamos con la Junta Nacional de Drogas, que también tenemos un centro diurno. Trabajamos con el Ministerio de Salud Pública en lo que tiene que ver con la incorporación de hogares asistidos, que son organizaciones de la sociedad civil, que son especialistas en la materia, que el Ministerio de Salud Pública está haciendo un gran esfuerzo por regularizar y que nosotros podamos conveniar con estas organizaciones para dar alternativas justamente. Estamos también concretando con el Ministerio de Vivienda lo que son viviendas para una mayor autonomía cuando se encuentran situaciones de las características que estamos hablando. Estamos trabajando, por ejemplo, recién estaba Selva, en lo que tiene que ver con el Vilar de Bo, por ejemplo, en el egreso articulado, que cuando una persona egresa tenga la contención de diferentes instituciones, y la nuestra tiene que estar en esa primera línea ayudando, orientando y evitando cualquier tipo de recaída circunstancial en lo que venimos diciendo. Dentro de las acciones concretas, Daniel hacía una referencia que es muy importante, el tema de los jóvenes y la atención a los jóvenes y la prevención del suicidio, y que todo también empieza por el sentir. Y en ese sentido nosotros hemos detectado que en el año 2018, una encuesta, que ahora vamos a hacer otra edición el año que viene, la encuesta nacional de adolescencia y juventud, detectó que nada más ni nada menos que el 14,2% de los jóvenes encuestados se sintieron tristes o desesperados durante un tiempo que eso provocó la interrupción de sus actividades cotidianas. El 3,5% de los jóvenes encuestados pensó en algún momento quitarse la vida, y el universo de ese 3,5%, el 43% diseñó un plan para hacerlo. Obviamente estamos hablando de situaciones que empiezan en el interior que son dramáticas. Y en ese sentido se ha trabajado y hay un compromiso que podemos decir que se cumplió, pero que falta muchísimo todavía, que es la incorporación de talleres por parte del INJU. Se vienen haciendo 336 talleres para jóvenes, en donde ya participaron 9.836 jóvenes, se capacitaron 584 adultos, a los efectos justamente de instruir, de poder detectar precozmente si no hay algún tipo de advertencia, si no hay algún tipo de amenaza que justamente requiera una intervención de mayor profundidad. Y en todo este marco el INJU ha desarrollado una campaña que es compatible con casos como lo que se mencionaba del Ministerio de Salud Pública, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es compatible incluso con otras franjas etarias. Hoy, hace un rato que tenía una reunión con el director del Instituto Nacional de Personas Mayores del MIDES, tienen la intención de llevar ese modelo de talleres a personas mayores. Entonces se empiezan a replicar acciones que son todas conjuntas. Yo hago referencia al INJU porque lo conocemos producto de la convivencia institucional, pero siempre es un trabajo articulado, la presencia de UNICEF, la presencia del Ministerio de Salud Pública, la presencia y la intervención de los que están acá en la mesa, que permanentemente están a disposición. Y después hay otras acciones con carácter general, como la campaña que se viene haciendo. Esa campaña de sensibilización y de concientización, porque el cambio de paradigma que se hacía referencia no es una expresión que debemos hacer una vez y dejarla como que ya quedó. Hay que reiterarla permanentemente.
Si tenemos que cambiar una cultura, la cultura también se cambia a través de los hábitos y a través de las costumbres. Y los hábitos y las costumbres tienen que ser a través de que conscientemente llevemos el tema en forma diaria. Y esto no puede ser una campaña que va a durar un tiempo determinado, tiene que ser una campaña de absorción. ¿Absorción para qué? Para actuar en consecuencia. ¿Y qué queremos esa actuación en consecuencia? Nada más ni nada menos que contribuir entre todos a un cambio de cultura que permita mayor salud mental y con eso mayor libertad de las personas y de los uruguayos. Para nosotros, y ya voy entrando en la recta final, alguien decía, me decía en una charla previa, se necesita voluntad, se necesita información, se necesitan acciones y se necesitan recursos. No hay que perderlo de vista. Desde el Ministerio solicitamos en rendición de cuentas 128 millones de pesos incrementar en salud mental para el año 2023 y 384 millones de pesos para el año 2024, porque esto tiene que ser escalonado porque no podemos subejecutar. Y eso requiere, obviamente, una atención integral, pero también muchas de las direcciones que tenemos en el Ministerio focalizar algunas de las acciones, porque esto no puede ser un recorte y pegue. No es la misma realidad, por ejemplo, nosotros que atendemos personas en situación de calle, del que en este momento, desgraciada y desafortunadamente, está arriba de un cartón, lamentablemente, que otra persona que está en otras circunstancias. La focalización nos permite ser más justos y más eficientes en la política. Lo mismo personas que recuperan la libertad. Por acá está el coordinador de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que ahora pertenece al Ministerio, y que muchas veces personas egresan y recuperan la libertad con una cantidad de problemas relacionados a la salud mental. Y en esa focalización también tenemos que trabajar con el espíritu genérico de que es necesario incentivar, acelerar y darle mayor dinámica a lo que es el cambio cultural. Poniendo como prioridad la salud mental, estamos poniendo como prioridad nada más ni nada menos que la libertad de las personas. Estamos poniendo como prioridad una sociedad más justa y estamos poniendo como prioridad nada más ni nada menos que la salud que refiere a toda como bien público de nuestro gran país. Así que a seguir dando como prioridad a estos aspectos y a seguir construyendo entre todos un país más justo. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer una lectura en nombre de la Federación. Somos integrantes de Federación Caminantes. Somos una federación de familiares por salud mental, integrada por más de 10 asociaciones y más grupos familiares con trastorno mental en todos los departamentos del país. Saludamos en esta instancia y agradecemos por haber sido seleccionados en esta oportunidad como referentes de la sociedad civil, a sabiendas de que somos parte de muchas organizaciones ocupadas y preocupadas en la temática de salud mental. Nuestras asociaciones apoyan a familias que reciben duros diagnósticos con poco apoyo del sector salud y entre nosotros nos sostenemos, compartimos conocimientos de derechos y exigimos mayor calidad de atención y respeto de derechos para nuestros familiares y para la familia cuidadora. Hemos participado en apoyo a la Ley de Salud Mental y al Plan de Salud Mental, como tantas otras organizaciones. Participamos de la Comisión Asesora de Salud Mental, representamos a las familiares en la Comisión del órgano del Contralor, integramos la Comisión Honoraria de Discapacidad y la Comisión Honoraria del Patronato. Sabemos que el país tiene una ley mental aprobada unánimemente, pero sin presupuesto. Ley que establece derechos, que señala un nuevo modelo de atención, con bases en la comunidad. Ley que instala una comisión de contralor para defender derechos y, sobre todo, señala la importancia de la participación de todos los derechos e instituciones para terminar con el encierro y favorecer la digna de forma comunitaria, la digna vida de forma comunitaria. Como familiares entendemos
que la coordinación interinstitucional e intersectorial es fundamental a nivel del país y en cada departamento, por lo que bregamos por una gobernanza nacional y departamental en salud mental. Vemos que la pandemia hubieron lentos avances en la construcción de la intersectorialidad a nivel del país, del gobierno. Hoy hay un compromiso compartido del Ministerio de Salud Pública, del MIDES y con apoyo del Instituto de Derechos Humanos. En esta importante línea de participación de todo el Estado, y se integraron a estos esfuerzos otros organismos también, el de vivienda últimamente, el cultural, el de Secretaría de Drogas, y aún faltan otros organismos de estados a sumarse. A nivel de salud hay algunos esfuerzos de ACE para cumplir con aspectos de la ley, pero quedan aún otros pendientes. Y a nivel de los prestadores privados de salud está todo por hacerse. No cumplen con la ley. En general, señalamos carencias en el acceso a la atención profesional y a la medicación en muchos casos, tanto a nivel público como a nivel privado. Faltan servicios de rehabilitación eficientes que breguen por la inclusión laboral y apoyen la inclusión residencial. Y nos preocupa la situación de personas en cárceles y en la calle, con salud mental alterada y sin respeto a sus derechos. Exigimos un mejor trato para quienes sufren por su salud mental, tanto en ámbitos de la salud, donde hay discriminación y malos tratos y poco respeto a la familia, como en la sociedad toda, con tristes episodios de discriminación. Lamentamos profundamente que no haya suficiente presupuesto. Confiamos en la voluntad política expresada y esperamos se concreten algunos proyectos en dispositivos que muestren, como señala la campaña, que la inclusión dignifica y sana. Aspiramos a que esta campaña se sostenga en el tiempo, contribuyendo a la comprensión y solidaridad ciudadana. Finalmente señalamos que procuramos desde la Federación en contribuir llevando adelante una intervención urbana en distintos puntos del país, que es la construcción de una red, que pretende mostrar la importancia de involucrarse y ser parte de redes comunitarias solidarias, así como la necesidad de que se instalen redes de servicios que dignifiquen la vida. Sabemos que la salud mental se tiene que construir entre todos. Por eso ahora, ni bien terminemos este acto, los invito a cruzar a la Plaza de Mayo, donde hay una red extendida para recibirlos y ustedes lograr un entramado en esa red como un compromiso simbólico en que todos tenemos que ir construyendo y ir integrando como comunidad que somos para una mejor calidad en el país y lograr la libertad de aquellos que, de acuerdo con el ministro, de aquellos que sufren y necesitan de ese entorno de libertad. Muchas gracias.